Señor, gracias te damos en este momento por tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor, que tu compromiso con nosotros es hacernos llegar a la madurez, y agradecemos estos momentos que podemos escuchar tu palabra y ver cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces te pedimos, Espíritu Santo, ahora que tú nos reveles los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Queremos pedir una mente despejada, un corazón dispuesto a seguir el camino que tú has marcado para nuestras vidas. Entonces te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que lo utilizas para nuestro provecho. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Bueno, para las personas que vienen por primera vez, estamos estudiando el libro de Hechos. Pues es un libro que habla del Espíritu Santo, la obra más bien que el Espíritu Santo hace ahora en el mundo. Empezamos con el Evangelio de Lucas el año pasado, y en Lucas vimos el ministerio de Cristo aquí en la tierra, pero Él ascendió al cielo y pasó la batuta a sus discípulos y a través de ellos a la iglesia. Y ahora somos nosotros que seguimos adelante como los pies y las manos de Cristo aquí en la tierra. Entonces, Hechos es un libro que se trata de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora quiero que veamos especialmente eso de su compañerismo, porque a veces nos sentimos abandonados aquí en el mundo o traicionados aún. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Señor nos prometió que nunca, jamás nos iba a abandonar. Entonces nos ha dejado el Espíritu Santo para acompañarnos en toda aflicción, en todo momento. Entonces vamos a empezar ahora, estamos en capítulo 12 del libro de Hechos, los que traen sus Biblias. Y vamos a seguir en esta historia que hemos visto mucha persecución en la iglesia. De hecho, ese que vamos a leer ahora sucedió como unos 10, 11 años después de la crucifixión de Cristo. Y aún en ese periodo tan corto, la iglesia había experimentado mucha persecución, pues el martirio de Esteban, y pues ahora vamos a leer del martirio de el primero de los apóstoles que murió, aunque pues todos menos Juan murieron como mártires, pero este fue el primero. ¿Ok? Entonces empezando en versículo 1. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Quiero subrayar algo aquí que dice que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Esa palabra que usa en el griego es la misma palabra que usa cuando dice que Jesús oraba en la huerta de Getsemaní la noche antes, pues en la madrugada antes de su crucifixión. O sea, habla de
con todas las ganas estaban orando ellos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el rey Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan, y eso agradó a los líderes de los judíos. Y pues Herodes en esta historia no es el mismo Herodes que mató a los niños en Belén, no es el mismo, ese fue Herodes el Grande, no fue el Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, ese fue Herodes Antipas. Este es el nieto de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Agripa. Y pues vemos que tenía la misma tendencia, ¿no? Pues de querer matar a la gente. Así que vemos que pues buscaba manera para consolidar su poder con el pueblo y vio que esto de matar a uno de los creyentes, los de nazarenos, pues agradó a los judíos. Y pues entendemos que durante la fiesta de panes sin levadura, esa fue una de las grandes fiestas de los judíos. O sea, ellos tenían 3 fiestas durante el año que eran obligatorios para los varones asistir, si era posible. Entonces había mucha gente ahí en Jerusalén. Y estaba tan llena de gente, pues el rey Herodes quería aprovechar para hacer algo que le podía como dar una imagen mejor ante los judíos. Entonces, cuando mató a uno de esos de la secta de los nazarenos o de los cristianos, resultó ser algo popular con los líderes de los judíos, con los Sanedrín y los fariseos y todo eso. Entonces, él esperaba matar a otro cuando terminara la fiesta. O sea, la fiesta duró una semana. Entonces, al terminar la fiesta, pues tenía en la mente pues matar a otro para hacerse aún más popular, ¿no? Entonces, él va a poner un espectáculo ahí para pues matar a Pedro públicamente. Pues por su parte, Herodes creo que vio a los creyentes, a los cristianos como un grupo que podría desestabilizar su reino ahí. Y pues él sabía que la gente en general odiaba a él y a su familia por ser crueles y pues su deseo de matar a medio mundo. Entonces él vio una oportunidad para mejorar esa imagen que tenía con los judíos. Entonces él iba a aprovechar el momento, ¿no? Aparte, la ley de Moisés decía que si alguien persuadió a un judío a caer en la idolatría, que tenían que apedrearlo, ¿verdad? Ustedes han escuchado las historias de cómo los israelitas apedreaban a las personas, ¿no? Pero había una parte de la ley de Moisés que decía en Deuteronomio 13 que si alguien adoraba a otro Dios, entonces lo tenían que matar a filo de la espada. Entonces voy a leer esto. Dice, si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llegue el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir, investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Entonces, se me hace que Herodes quiere enviar un mensaje
a los habitantes de Jerusalén que si tú te alineas con esta secta de los nazarenos, pues vas a caer en problemas porque pues es una cosa abominable ante el Señor. Ahora, desde la perspectiva de los líderes de los judíos, ellos pensaban que habían quitado el problema del nazareno cuando lo crucificaron en una cruz. Pero resulta que sus seguidores se multiplicaban como cucarachas. Entonces eso para ellos fue un gran problema. Entonces cuando ellos vieron que el rey tomaba pasos para arreglar este problema de esa secta de los nazarenos, los del camino, entonces ellos aprobaron las acciones de Herodes. Ahora, Pedro, desde su perspectiva, pues acababa de perder un querido amigo, que era Jacobo. Pues Jacobo, Juan, Pedro eran de los amigos más íntimos del Señor Jesús, o sea, los de su círculo más cercano de personas. Entonces, pues mataban a Jacobo y pues él sabía lo que le esperaba. Pues él estaba en la cárcel y sabía que lo querían matar a él también. Entonces ahí está en la cárcel, físicamente está encadenado. Necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual. Y si el enemigo no te puede encadenar físicamente, te va a querer encadenar espiritualmente, emocionalmente. O sea, él va a buscar cómo encadenarte para que seas inútil para Dios. Entonces, va a buscar la manera para influir en nosotros, en nuestras emociones. Y ese fue el objetivo que tenía con Pedro en ese momento, que lo quería encadenar con temor de lo que venía, de quizás con odio hacia los líderes de los judíos, o pues con pena por la muerte de su amigo Jacobo. Entonces el enemigo nos quiere encadenar a nosotros también con la culpa, con la vergüenza, con la ansiedad, con la frustración, con el miedo. O sea, busca cómo encadenarte. Entonces tú tienes que reconocer lo que Él quiere hacer en tu vida y entender que es el Señor Jesús que te quiere quitar las cadenas, como cantamos ahora. El Señor Jesús nos quita las cadenas. Entonces, pues aquí está Pedro encadenado en el calabozo ahí. Y creo que estaba pensando en las palabras de Jesús cuando Él dijo, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces aquí Pedro, en vez de estar ansioso, me encanta esto porque dice que estaba dormido ahí, encadenado entre los soldados. O sea, no está ansioso para nada. Seguimos, dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión, pues acuérdense que tuvo una visión en el techo de una casa en Jope.
Entonces quizás es lo que está pensando, quizás es otra visión ahora. Dice, pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Entonces apareció un ángel ahí en la celda donde él estaba, pero él está tan dormido que no se da cuenta, él está out. Y tan dormido que el ángel le tuvo que dar unas, pues le golpeó, ¿no? Le da, como dice aquí, unas palmadas, ¿no? En el costado. ¿Por qué pudo descansar tan bien Pedro? Sabiendo lo que le esperaba ese mismo día, ¿no? Cuando se iba a poner el sol, pues ahí es cuando iban a empezar el juicio contra él. Pues yo pienso que él descansaba bien, primero porque pues tenía una conciencia limpia. Él sabía que no había hecho nada malo, no había cometido un crimen y pues no estaba en el calabozo por algo que hubiera hecho. Entonces tenía una conciencia limpia y por eso pudo descansar. Y vale mucho tener una conciencia limpia. Luego descansaba porque pues confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba a su favor y que Dios es soberano y Él tiene control del universo. Entonces estamos en sus manos en todo momento. Entonces había entregado sus cargas y su vida entera al Señor, entonces no tenía por qué preocuparse. Como dice Proverbios 3, se confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Entonces, buen consejo aquí, entregar todos tus problemas al Señor. Deja que Él los tome. ¿Ok? Y también yo creo que Pedro podía descansar porque sabía que la iglesia oraba por él. Y algo ahí sobrenatural sucede cuando la iglesia se une en oración. Entonces, las oraciones, cuando el pueblo de Dios está unido, pues tienen mucho poder y pueden cambiar muchas situaciones. Algunos ateos han dicho que, pues, los amigos de Pedro se metieron ahí en el calabozo y drogaron a los soldados. Y por eso Pedro podía salir. Pero es muy absurdo eso porque primero nos dice aquí en la historia que Herodes había mandado doble de lo normal de guardias para que vigilaran ahí a Pedro. Entonces es una idea sin chiste, pero quizás es porque no quieren aceptar que Dios tiene ángeles que manda a ayudarnos y que envió a un ángel para ayudar a Pedro y pues le dio a Pedro la ayuda que necesitaba, ayuda sobrenatural en ese momento. Entonces no debe sorprendernos a nosotros cuando Dios manda un ángel para ayudarnos a nosotros. Hebreos 1:14 dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. O sea, Dios manda a los ángeles para ayudarnos a nosotros.
los que hemos heredado la salvación de Dios. Yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencias así, de no sabemos cómo Dios nos rescató, pero algo sucedió ahí. En mi caso, yo me acuerdo muy bien, una vez que cruzaba la ciudad aquí durante una tormenta y cruzaba una calle y venía otra camioneta por acá, y pues ahí íbamos a encontrarnos en medio de la calle. Hasta la fecha yo no sé cómo evadimos un choque ahí, pero los dos cruzábamos esa calle la misma vez, y pues vi aquí a la cara del otro señor apenas, porque estaba lloviendo muy fuerte ahí, pero y luego yo estaba por el otro lado de la calle y no pasó nada ahí. Entonces yo me estacioné y di gracias a Dios, porque era una situación muy, pues, para provocar temor, ¿no? Entonces, me hizo pensar también en una historia, hablando de ángeles. Cuentan la historia de San Isidro el Labrador. Y dicen que un día sus compañeros, él trabajaba, es el santo de los que pues tiene fama por trabajar en el campo. Entonces, dicen que un día sus compañeros de trabajo se quejaron con su amo que Isidro no llegaba en la mañana para trabajar. Entonces el amo se puso a investigar y fue allá donde estaba San Isidro. Pues tiene fama por eso, algunas cosas sobrenaturales. Entonces dicen que el amo de él fue al campo donde él estaba, supuestamente debía de trabajar, y estaba orando, pero había un ángel ahí que estaba orando, haciendo el trabajo de él mientras él oraba. Entonces es chusco esa historia. Me gusta. Entonces, aclarando, no recomiendo este pretexto para tu jefe cuando llegas tarde, ¿no? Un ángel me está haciendo mi trabajo. Entonces el ángel liberó a Pedro de la prisión y le enseña el camino para salir. Está medio dormido Pedro todavía y no sabe lo que está pasando, cree que está soñando. Y así estaba hasta llegar a cierta distancia de la prisión. Entonces le cayó el 20, que pues estoy libre ahora. Ok, seguimos. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está ahí. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntales esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Entonces, cuando Pedro reconoce que está libre, va a la casa de María, madre de Marcos, o sea, Marco, el autor de ese evangelio que tiene su nombre. Era compañero de Pedro más adelante y de Pablo también, les ayudaba. Entonces, ahí en esa casa está reunida mucha gente de la iglesia orando por Pedro. Y dice que quedaron pasmados cuando Dios contestó sus oraciones. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que nos quedamos sorprendidos cuando el Señor contesta nuestras oraciones.
así eran ellos. Entonces, ven a Pedro y pues empiezan a regocijarse, pero Pedro los tiene que callar con las manos, porque pues a lo mejor andaban ahí soldados en la calle y no querían que regresara a la prisión. Pues él les cuenta la historia de cómo salió, cómo un ángel lo libró de la cárcel. Y dice, pues luego se retiró de la ciudad, dejando instrucciones que le avisaran a Jacobo. Pues ese no es el Jacobo hermano de Juan, sino Jacobo el medio hermano de Jesús, el Señor. Pues ese Jacobo llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Era pues como vimos en la historia de Cornelio, los hermanos de la iglesia en Jerusalén muchos de ellos eran ex sacerdotes y pues eran todavía como arraigados en las cosas del judaísmo. Entonces ese medio hermano de Cristo, Jacobo, era un fariseo, pero pues llegó a ser cristiano. Entonces yo creo que los hermanos de Jerusalén se sentían bien con él como su pastor, como su líder. Ok, entonces nomás algo que me gusta de la historia aquí es que menciona el nombre de la sierva, Rode. Como no hay personas insignificantes en el reino de Dios. Era una muchacha que pues trabajaba ahí en la casa y pues está anotado ahí en las escrituras. Entonces, pues viene de epílogo de la historia. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Pues decía la ley romana que una guardia que permitía escapar a su prisionero estaba sujeto a la misma pena que habría sufrido el prisionero fugado. Entonces, en este caso, como no podían encontrar a Pedro, mataron a los guardias. Qué difícil, ¿no? Ser una guardia en la iglesia primitiva. Bueno, entonces para concluir aquí en esta historia hay algunos puntos que me llaman la atención. Pues una de las cosas es, pues yo creo que todo el mundo quiere estar cómodo, ¿verdad? O sea, la gente busca estar cómodo. Yo quiero estar cómodo, pero como Pedro. Pedro podía dormir en el calabozo entre dos soldados romanos porque él estaba confiado de Dios. O sea, el estar cómodo no es conformarte a las cosas del mundo, sino intentar hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, pues eso hacemos cuando mantenemos una conciencia limpia, que es algo que tiene mucho poder en nuestra vida. También el Señor nunca nos prometió que íbamos a vivir una vida libre de persecución o de problemas. Lo que Él nos prometió es que nunca nos iba a abandonar, que Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Entonces, a veces a las personas buenas les suceden cosas malas. Y yo pienso en esos casos en la historia de Job en el Antiguo Testamento. Todo lo malo le sucedió a él. Perdió todo. Perdió toda su riqueza, perdió
a todos sus hijos, perdió su salud aún. Pero la historia no termina con lo que perdió, porque más adelante nos dice en Job 42, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, que son muchos animales que cuidar, ¿no? Entonces aprendemos de la historia de Job que Dios está en control en todo momento y que Él nos ama. Y nuestra vida consiste en que aprendamos a confiar en Él. Entonces va a haber situaciones en nuestras vidas donde nos saca de la seguridad que tenemos aquí en el mundo para que nos pongamos a confiar en Él como nuestro primero y nuestro último recurso en la vida. Entonces, Dios dice a veces, se pondrán tristes, pero tu tristeza se convertirá en alegría. Entonces, en esta vida a veces vamos a tener tristeza, pero el Señor va a redimir esa tristeza y la va a convertir en motivo de alegría. Pero tenemos que perseverar con Él y ver cómo Él está obrando en nuestra vida en medio de la tormenta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Dios rescata a los que ponen su fe en Él. Y hay otra cosa aquí que me llama la atención, es que la iglesia tiene poder cuando intercede, cuando está en la misma sintonía, orando por las cosas. Nunca debemos subestimar el poder de la iglesia cuando ora. Entonces, no sabemos muy bien a veces cómo funciona la oración, la intercesión o por qué, pero definitivamente sucede algo cuando la iglesia se une en la oración. Dios es soberano y Él va a hacer lo mejor que le parezca en cada situación, pero por alguna razón Él elige usarnos a nosotros y las oraciones que levantamos a Él tienen poder para cambiar situaciones. Entonces hay que interceder. Si no estás en una célula, pues puedes juntarte al grupo virtual los miércoles, pero hay poder. Ahorita ese grupo que se reúne en Zoom, pues la mayoría son de Guasave ahora, pues no hay muy poca gente de Los Mochis. Pero hay poder en eso. También el Señor te da cargas para orar, o sea, Él trae a tu mente gente en un momento. Eso me sucede a mí, yo me levanto en la mañana, en la madrugada más bien, y tengo a alguien en la mente, entonces oro por esa persona y ya me acuesto otra vez. Pero el Señor va a traer gente a tu mente y en ese momento hay que orar por ellos. No sabemos por qué, pero el Señor sabe. Entonces tenemos que aprovechar esos momentos también. Y también tenemos que reconocer que cada día hay una guerra espiritual. El enemigo busca cómo hacernos inútiles para el Señor. Nos quiere encadenar con las cadenas de ansiedad. Pues hay muchos motivos, ¿no?, para la ansiedad: problemas en la familia, problemas con hijos rebeldes, problemas económicos, problemas por enfermedades, por injusticias. Es una lista sin fin
de cosas para sentirse ansioso. Pero el Señor nos puede dar paz en eso, si confiamos en Él y si entregamos esas cargas a Él. Entonces, no sé, quizás tú estás batallando en este momento con una cadena así, algo que pues sientes que necesitas que el Señor te libere de esa cosa. Y yo siento que es lo que el Señor quiere hacer ahora. Te quiere liberar de esa carga, de esa cadena que pues el enemigo ha querido poner sobre ti. Entonces necesitas pedirle a Dios. Necesitas también anotar esas peticiones en la lista para que la iglesia esté orando por esas cosas.